¿Cómo están? Y bien, nosotros nos fuimos la semana pasada con un tema al que yo titulé Las enfermedades en la actualidad, economía y salud mental, con una mesa muy linda en la que la propuesta es iniciar una conversación. Puntualmente, el inicio de la conversación tenía que ver con lo que a mí me afecta y seguramente que a muchos profesionales en relación a cómo se presentan los enfermos hoy. Y si uno puede hablar de una relación entre esa forma de presentación y los males de la época, la atmósfera social, las cuestiones que no han mejorado, que tal vez han cambiado o han empeorado, o el mal uso de los avances también, podríamos decir, ¿por qué no? A veces las cuestiones están en muy buenas condiciones para que la calidad de vida sea mejor y sin embargo se empeoran. También invité a esta mesa a un economista teniendo en cuenta que uno de los factores desestabilizantes de los últimos tiempos ha sido este impacto sobre el ingreso que tienen todos los argentinos y que nos limita y nos mantiene prácticamente en cautiverio. Nos vamos a un pequeño corte con nuestros oficiantes y ya volvemos con los invitados. Gimnasio Fitness Center, Pueyrredón 973. Peluquería Claudia Chuchuy, España 1106, teléfono 431-1704. Alarmas Dinelec, teléfono 431-3914. Gama, Spa de Jorgelina Lavaque, Paseo Güemes 161. Intendencia de la Municipalidad de Salta. Gobierno de la Provincia de Salta. Los salteños tenemos la fuerza para arrancar todos los días con las mismas ganas. Tenemos la capacidad de cuidar muy bien lo que es nuestro y de darle valor a lo más valioso que tenemos. Los salteños tenemos la decisión de mejorar todo eso que puede ser mejor, ya sea con lo último en tecnología, con una pala o con una palabra, pero siempre con compromiso. Los salteños tenemos el empuje para llegar a cualquier parte y la convicción para no detenernos. Los salteños tenemos compañía y es de todos. Y aquí estamos con el licenciado Eduardo Antonelli. ¿Cómo está, licenciado? ¿Qué tal? Que nunca se fueron, estuvieron acá todo el tiempo. Federico Samillán y Ricardo León de la Fuente. ¿Cómo estás? Muy bien. Decíamos cuando nos fuimos en el programa anterior que en realidad nos impresionaba a todos esta presentación de la que hablamos, del sufrimiento, ustedes en relación a la parte cardiológica, el licenciado hizo sus puntuaciones sobre cómo se podría evitar y cómo algunas cosas se han empeorado en los últimos tiempos, pero nos fuimos con un tema y que es, yo diría, cuando hablaba de ese síndrome de Estocolmo, la falta de reacción ante lo peor, podríamos decir, o la reaccionista que viene acompañada de la mano del sufrimiento. O sea, pareciera que en algunas situaciones los cardiólogos, yo creo que ustedes ven en las últimas a las personas porque ya llegan convencidas que se van a morir. Es más, yo creo que muchos hemos pasado por esas situaciones donde no sabemos si tenemos un problema de angustia o ansiedad, como decía Federico, o estamos al borde de la muerte. Y tal vez esto de acostumbrarse a lo peor no sea una buena idea para un país fantástico como la Argentina, con tan buenas oportunidades y con un medio ambiente que le da todas las posibilidades, porque especialmente en Salta, donde tiene todos los climas, donde hay agua, hay granos, hay hacienda
es solo cuestión de administrar. ¿Qué vamos a hacer con estos temas? ¿Y qué vamos a hacer nosotros con nuestros pacientes? Sí, es un tema muy interesante, la cuestión de los recursos y de los que se dispone, ¿no? Hablabas antes también de lo que es lo que avanzó la tecnología, lo que son los nuevos tratamientos, también no solo en diagnóstico, sino directamente en lo que es tratamiento de todas las enfermedades. Todos los días se avanza. Y el problema es la inequidad que hay para acceder a eso, ¿no? Es cómo se llega con eso a toda la población. Si no, no nos explicamos en este país, como vos lo describís, tan lindo, lleno de recursos, nuestra provincia específicamente, que también como la describiste, que sigan habiendo problemas de pacientes o de personas, mejor dicho, que se mueren por no acceder a un diagnóstico precoz, a un tratamiento adecuado. O sea, creo que el desafío de los gobernantes, de los políticos que están en este momento llevando adelante nuestro país y nuestra provincia en particular, es cómo hacer que el sistema de salud sea equitativo y bueno para todos, ¿no? Tenemos una provincia de poco más de 1 millón de habitantes, en lo que según este último trabajo que he realizado sobre lo que es los problemas socioeconómicos, más del 60% no tiene ninguna cobertura de salud. Al hospital público. Bueno, pero el hospital público calculen que tiene que cubrir entonces más de 500.000 de habitantes, lo cual no hay forma de que dé abasto para esa cantidad de personas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver, o el desafío es eso, como decía, ver cómo esto es más equitativo y que llegue a todos, ¿no? Porque realmente estamos llegando tarde muchas veces. Lo ideal sería que no hablemos de enfermedades, sino de prevención, ¿no? Claro, eso sería el punto ideal. Me encantaría venir el día de mañana acá y decir cómo seguimos previniendo cosas y no cómo seguimos viendo que los pacientes con infarto siguen muriendo y demás. Yo creo que el capítulo siguiente a esto que decía Ricardo es entender que a pesar de que hay hospitales públicos donde se trabaja muy bien, la diferencia entre la medicina privada y pública todavía hay una brecha importante. Entonces eso también ahí se refleja en la falta de oportunidades. Mucha gente puede tener una mejor evolución y tratamiento de su infarto y una mejor sobrevida, una vida productiva. Una persona que no tiene acceso a la medicina privada, que es muy cara, por ahí no puede tener ese beneficio y eso se traduce en muchas cosas. Puede ser una persona que mantiene una familia, siempre tiene relación con la parte económica. Por eso hablamos de estas alteraciones socioeconómicas que son tan importantes de relacionar, porque también, como decía Ricardo recién, prácticamente no se pueden separar. A mí me pareció muy interesante lo que decías en la presentación del programa sobre no solo esto de la ansiedad que genera nacer en lugares de bajo nivel socioeconómico, sino lo que genera también el exceso, el avance de la ciencia, tener mucho acceso a mucho... Sí, parece paradójico, pero es una cosa muy real. Y eso, yo estoy seguro que a Ricardo le debe pasar lo mismo, cuando ocurre, por ejemplo, un sismo, como el que pasó hace un par de años en Chile, mucha gente consulta después por palpitaciones, por miedo, por ansiedad. Un evento que le genera angustia, y no hay gente de bajo nivel socioeconómico a la que consulta por eso. Otro ejemplo muy importante de cómo no solo la gente de bajo nivel socioeconómico sufre la ansiedad por los avances del mundo, por cómo vivimos, por la competencia que uno está sometido todos en su trabajo de tratar de mejorar, a dónde nos ponen los objetivos constantemente, es, por ejemplo, la menopausia. Las mujeres cuando sufren la menopausia y son de un nivel socioeconómico medio o alto, lo sufren mucho. La gente de bajo nivel socioeconómico no se da ni cuenta que tiene la menopausia, las mujeres de bajo nivel. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa que se refleja totalmente. Y yo creo que la enfermedad de la ansiedad como una enfermedad actual y que es cada vez más frecuente es en ese aspecto. Es con los avances del mundo y no solo con los niveles de bajo nivel socioeconómico. Sí, es real esta cuestión desbordante, ¿no es cierto?, en donde está el problema
como parte en nuestro país en una cuestión imprevisible que tiene, digamos, otros factores que lo acompañan, como esa red de seguridad que te puede acompañar y que de pronto no la tenés porque se aumenta el delito. O sea, la falta de ingresos obviamente hace que alguien que antes no robaba, robe. Y el que ya lo hacía, y si a eso se suma la baja calidad institucional que tienen en este país, también en el área de la justicia, bueno, están los componentes, pero es muy interesante la intervención tuya, Federico. Vos sabés que a mí también me impactó, digamos, una cuestión en relación al avance de la ciencia y la baja calidad de vida que tienen los chiquitos. Por ejemplo, vos pensás que gente que venía a trabajar de Bolivia, que tenía sus chicos alrededor de especialmente la agricultura, el tabaco, lo llevaba al niño en la espalda y lo tenía permanentemente con él, con ella, y el niño crecía en esta armonía familiar alrededor del trabajo. Con el tiempo se produce una deshumanización del nido familiar que fue acotada, después le cuento, licenciado, por el rector de la universidad y por Mónica Farfán, como causa de la deserción después en la universidad. ¿De qué manera? Los niños quedan solos en este momento con la televisión o a lo mejor están solitos con el iPad, etcétera. La empleada limpia, es comodísimo, y el chiquito está divertido o no lo sabemos, pero conectado a un principio que no es el de realidad, sino que es el principio de realidad virtual, que no es exactamente igual al principio de realidad que te queme el dedo cuando lo pones en la cocina, que te topas, digamos, con que hace frío si salís desabrigado, que tenés que prestar atención porque viene un camión y te puede apretar. El niño ve el camión en la tablet. O sea que este avance debería poder ser también bien utilizado. Y creo que lo mismo pasa a nivel de los psicofármacos, los tranquilizantes, el ribotril, y que es una tentación, excepto para médicos como ustedes, que me encantó lo que dijo Ricardo. Yo separo muy bien y lo sé porque lo he comprobado en su clínica, lo que es un diagnóstico orgánico de lo que es una ansiedad. Y que para eso tenés que estar muy preparado porque te jugás en el diagnóstico la vida del paciente. Imagínate que si se equivoca y hace una hipertensión, es complicado. Bueno, me parece que no todo... los avances han sido tampoco para mal, hay una reposición, supóngase, el rol de la mujer. Nosotros en Occidente, las mujeres hoy podemos trabajar igual que los hombres, tenemos otro tipo de lugar, en fin, han cambiado muchas cosas para bien, han habido avances que son espléndidos, que han prolongado la vida, diagnósticos precoces que les permite a lo mejor a ustedes prevenir. Pero está esta fractura que existe con la pobreza en la Argentina, que es complicada porque encima de todo, no es que nos pasan, les pasan unos cuantos que están bien, se salvan los que están bien, y los otros cada vez van quedando, digamos, y eso genera un resentimiento social, porque es objetivo y medible, y genera esta exclusión, otros problemas que va a haber que calcularlos en un mañana o en una hora. Claro, el problema es que la población crece, el caso de Salta es emblemático dentro de la Argentina, y aun cuando los niveles de pobreza estructural se mantuvieran, la cantidad absoluta de pobres es mayor, y los problemas que eso genera son más difíciles de solucionar, porque digamos, si nosotros decimos que tenemos una tasa de delito de tanto, no es lo mismo que los delitos estén circunscriptos a 50.000 personas que a 400.000, aunque los 50.000 hayan sido proporcionales a una población de 300.000 habitantes, por decir, y los 400.000 a 1.200.000. No sé si se entiende lo que quiero decir. El problema absoluto también importa, pero además los problemas en términos relativos no están mejor ni iguales. Están peor porque la fractura que recién se hacía mención va creciendo. Es decir, el hecho de no abordar el problema de la pobreza estructural de la mano de obra sin calificación
crece porque la velocidad con que se suman nuevos trabajadores sin preparación es mayor, es decir, cuesta mucho menos en tiempo formar, entre comillas, un trabajador sin calificación que un trabajador calificado. Y eso también agranda la brecha de desigualdad, porque obviamente los trabajadores sin calificación son poco requeridos y los trabajadores calificados sí lo son. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, eso iba. Tiene que ver con lo que decía recién Ricardo, es decir, hay que cambiar el paradigma con el que se enfoca la cuestión del gasto público, que además genera este problema que tenemos ahora, que es la deuda pública, que genera los reclamos de quienes no se les ha pagado lo que debía pagárseles. Y bueno, entonces hay que cambiar la concepción desde la política de que el gasto público no puede ser una variable que crezca, ¿no es cierto?, con toda libertad, tiene que estar acotado y tiene que estar redirigido. Es decir, nosotros tenemos que gastar menos en burocracia. ¿Y quién controla? Bueno, por eso hay que hacer, yo decía fuera del programa, nosotros discutimos si el voto electrónico es un avance o no, pero no discutimos que el problema de fondo es la lista sábana, que hace que la legislatura, que tiene que ser quien representa, ¿no es cierto?, a la población, no la representa. Porque nosotros no podemos votar a la gente que nos parece idónea, sino que tenemos que votar a un partido político que nos pone 10 personas y elegimos de los partidos que hay, la cabeza de lista. Pero los que vienen detrás, ¿no es cierto?, pueden ser cualquier cosa, es un combo. Entonces hay que jerarquizar la legislatura, que es el organismo de control. Hay un problema institucional, de calidad institucional, que es gravísimo. Los gobernantes dan malos ejemplos. Dicen, tenemos una deuda de 100, yo te pago el 25%. Y cuando el que recibe el que supuestamente iba a recibir el 25% no está de acuerdo y protesta, lo calificamos de anti-argentino, como si fuera lo correcto repudiar la deuda y pagar menos de lo que hay que pagar. Eso está mal. Es decir, más allá de si los fondos buitres son buenos, esa es otra discusión, pero lo que está mal, la raíz, lo que está mal, es que le demos un 25% a alguien que puso el 100% y lo tomemos como algo normal. Entonces yo creo que acá hay que hacer un cambio de paradigma desde la política. Los políticos tienen que ver las cosas de otra forma. ¿Cómo resolvemos? Bueno, si nosotros tenemos trabajadores sin calificación, que el empleo, que digamos que el gasto público se oriente a tomar esa gente para resolver sus propios problemas, el de la vivienda, el del agua potable. Es una manera de matar dos pájaros de un tiro. En lugar de gastar en burócratas, ¿no es cierto?, pongamos esa plata para que haya obra pública, para que tengamos vivienda y esa gente tenga trabajo genuino. Ahora vos es que yo digo, esto que vos estás planteando, a mí me parece que uno tiene que poner, es verdad, los gobiernos tienen una responsabilidad, las instituciones tienen que garantizar en su función cada cual, los legisladores, el Poder Judicial, obviamente. Bueno, también, obviamente. Ni qué hablar de eso. ¿Y los argentinos? Oíme, sí. Los argentinos. Fíjate que me impresionó, te la leo a la cita, porque es preciosa. El que le escribe es Zizek. Zizek es un esloveno que es filósofo, psicoanalista y sociólogo. Y dice, ¿por qué algunos pueblos tienen mejores respuestas a los invasores y a la corrupción de sus gobernantes y otros no? Pareciera que algunos terminan doblegándose y entregándose también a la corrupción. A mí me pareció un llamado de atención porque de alguna manera está como muy, digamos, dicho, sobredicho, las instituciones y los gobiernos, y nosotros, o sea, esta capacidad de reacción que tendríamos que tener en las pequeñas cosas. Obviamente que uno tiene que saber que puede ser o estar mejor cada día y hacerse cargo de su propia violencia en el sistema, porque él lo dice en relación a 5 tesis sobre la violencia. Esta es una de ellas, la de la corrupción. Pero en este apartado él toma, por ejemplo, lo que pasó en París cuando lo incendiaron, que no fueron precisamente los pobres los que tomaron París y que le echaron la culpa a las colonias que venían del África, no sé si se acuerdan ustedes, sí. Y que entonces estaban todos absolutamente con un muy buen nivel económico y concluyeron, fue un acto de inclusión simbólica, ¿no? No económica, inclusión simbólica. Entonces a mí me parece que nosotros como argentinos tenemos que hacer un análisis de nuestra falta de reacción
y de esta relación que tiene cualquier ser humano en el mundo, porque la corrupción no nació en la Argentina, es tan vieja como el mundo, es corruptere, romper el corazón, claro. El corazón, órgano vital, o sea que apunta precisamente a la extinción de la misma raza humana. Entonces yo creo que su corrección tiene que ser la de cada ciudadano con eso que lleva y que le impide tal vez reaccionar como corresponde. Llamarle confort, permisividad, acostumbramiento, síndrome de Estocolmo, te acostumbraste al sufrimiento, no lo sé, pero hay algo que tiene que ver con eso, que se hizo como una forma de ser y que no nos permite salir aún teniendo las mejores oportunidades. Sí, yo creo que uno de los principales rasgos defectuosos de los gobiernos actualmente son las medidas cortoplacistas. Cualquier persona, licenciado, Ricardo o vos, para llegar a la formación que tienen, ha llevado años. Y uno sabe que todas las cosas que sirven tienen que tener una planificación y lleva mucho tiempo. Y eso también es un defecto que todos tenemos culturalmente, yo creo, el problema en la mente, como argentinos que decías vos. Y eso también se puede relacionar con lo que vos decías recién del avance de la ciencia, de la tecnología que van generando no solo ansiedad, sino también comodidad. Mucha gente viene al consultorio porque quiere una pastillita para todo. La gente cree que hay pastillas para todo. Quieren bajar de peso. Lo diga un médico, bien. Quieren bajar de peso y quieren tomar una pastilla. Entonces yo siempre les digo lo mismo. ¿A usted le gustaría ser millonario? Sí. ¿Y hay pastillas para hacerse millonario? No, hay que trabajar. ¿No? Es exactamente lo mismo. Hay que hacer dieta, ejercicio, sacrificio. Todas las cosas buenas de la vida se logran con sacrificio. Y eso, en el sistema, yo creo, en la gente que nos dirige, en los dirigentes, todas las medidas son para sacar un rédito ya. Nadie toma medidas importantes porque si algún gobierno tiene que tomar una medida importante en cuanto a salud o educación, el rédito no lo va a tener este gobierno, lo va a tener ni siquiera el próximo, lo va a tener dentro de 15 años. Entonces nadie toma, Cristina no creo que tome medidas para que se beneficie Macri o Scioli. Y yo creo que un rasgo defectuoso importante del sistema es ese, ¿no? El corto plazo. Y la gente solos. Uno lo ve en los niños, todo lo que los niños es todo ya, todo el corto plazo, ¿no? Eso me parece. Pero creo que es muy grave también el problema de los ejemplos. Si los ejemplos vienen desde arriba y los ejemplos que tenemos de los gobernantes es que no hay que pagar la deuda, no hay que hacer esto, que el mundo es el malo, nosotros somos perfectos, pero el mundo es malo, la culpa la tiene el otro. Entonces, bueno, si alguien pasa un semáforo en rojo no nos debería sorprender. Es decir, si un gobernante dice que no hay por qué pagarle a fulano, sí, pero el otro no. Yo hoy, siendo legislador, que quería que se le pagara una deuda que se contrajo hace muchos años con gente que había comprado letras de tesorería del gobierno para fortalecer el entonces bono salteño, que colapsó el bono, bueno, por razones parecidas a las que vivimos hoy. Entonces yo, como legislador, quería hacer un proyecto de ley para devolverles. Entonces a mí me decían, y bueno, ¿qué te preocupa si la mayoría son judíos? Me contestaron. O sea que si son judíos, para empezar que no era cierto, porque había de todo. Pero es decir, ¿cómo podemos razonar en esos términos? Es decir, si es judío, entonces no hay problema con que, o si son bonistas, buistas, entonces eso no les pagamos. Es decir, este es lindo, le pagamos. Es decir, esa visión de parte de alguien que está en la clase dirigente es algo gravísimo. Y creo que eso es lo que... Y es una violencia. Y una violencia. Es una de las formas de violencia, porque, oíme, en realidad pasas de víctima a victimario. Es una violencia espantosa porque se puede convertir en algo... pensaba, por ejemplo, toda la metodología esta de perseguir a los militares en nombre de los derechos humanos y hacer el bien. Pero ¿cuál es la metodología? Es la persecución, es el atropello, o sea que han caído en lo mismo que ellos condenan, podríamos decir. Es una forma disfrazada
de hacer absolutamente lo mismo sin que nada haya cambiado. Entonces, parece que ahí es a donde uno se tiene que plantar y tener una conexión con el mundo que sea un poco más saludable y que nos permita salir adelante, y cada ciudadano sabrá en qué puede aportar para que esto funcione, porque yo no espero un milagro que lo hagan ni los gobiernos ni las instituciones solamente. Para mí tienen su responsabilidad, pero quienes tienen que exigir que sean responsables, ¿quiénes son? Nosotros. Y si nadie les pide nada, si nadie denuncia, si todo el mundo está esperando que esto cambie y hace catarsis y le echa la culpa a la gente que pasa, a los buitres o a lo que sea, cada vez, digamos, el culpable está puesto más lejos. Se armó el gran problema con el crimen de la francesa. Por supuesto que tiene que ser juzgado, pero de los que siguen ocurriendo, los que siguen pasando, los que pasaban antes, después y durante, y que son peores, también deben ser juzgados. O sea, cuáles son nuestros verdaderos y reales problemas, un buen diagnóstico y exigir una buena propuesta. Y seguir conversando. Tal cual. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Espero tenerlos. Miren que este tema de la ansiedad recién empieza, Después hay que abrir uno por uno. Por supuesto. ¿Sí? Bueno. Y a ustedes por acompañarnos. Hasta la semana que viene.